Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de las etapas de la evolución de la calidad, un concepto que ha sido abordado desde épocas remotas con la intención de entender cómo es que van evolucionando los sistemas, también con la intención de aportar herramientas que vayan fortaleciendo el concepto hasta lo que hoy conocemos como gestión de la calidad, ¿no? Pero eso no fue el inicio de la calidad. Podemos hablar de un primer momento, es un hito importante que es la revolución industrial, desde la revolución industrial hasta 1930, ¿no? Entendido como un proceso histórico que surge en Europa a finales del siglo XVII, la revolución industrial da una renovación de los distintos ámbitos económico, social, tecnológico, desde un punto de vista productivo. Desarrolló significativamente la producción al sustituir un trabajo manual por uno más bien mecanizado, ¿no? La sociedad tenía una economía, recordemos, y un comercio basado en la agricultura y las artesanías. Este trabajo artesanal, manual, que era hecho finalmente por el propietario y cuyo control y aspectos relacionados con la calidad recaían normalmente en el dueño, que finalmente era el que los producía, ¿no? Hacia 1900 se da a conocer sí una figura que surge en esta etapa, que es la de supervisor, que en ese tiempo era el mismo, el dueño o el fabricante era finalmente quien se encargaba de supervisar sus propias operaciones. Derivado de la Segunda Guerra Mundial, los procesos se vuelven como más necesarios de controlar, porque pues había que garantizar este tema del armamento, ¿no? Y entonces se vuelve más complejo y comienzan a aparecer en esta primera parte los primeros inspectores de calidad, lo cual pues conduce a la creación de áreas de inspección. Después tenemos un segundo momento que hablaremos como de 1930 a 1950, en donde los aportes de la tecnología tuvieron ya un gran valor, aunque la productividad del trabajo pues no pasaba por el mejor momento, y esta situación perduró así hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, teníamos grandes industrias que estaban fabricando productos y servicios en gran volumen y una gran masa de consumidores dispuestos a adquirirlos sin preocuparnos demasiado por las características o los atributos, lo que diríamos como clientes inexpertos o esos clientes que aún no han alcanzado la madurez para valorar la calidad en los productos, ¿no? Era una industria incipiente, ¿no? Durante esta época el enfoque más bien estaba basado en el control de la calidad con la finalidad de seleccionar aquellos productos que presentaban fallas o defectos al final del proceso y aplicar una acción más bien correctiva antes de salir al mercado, que en muchas ocasiones es el cliente el que se da cuenta de estos errores, ¿no? Ni siquiera se detectan o se detectaban en el proceso, ¿no? Entonces, en este momento los inspectores siguieron siendo una pieza importante. Ya había áreas especializadas y es después de 1920, acuérdense que Walter Shewhart comienza a hacer las primeras aportaciones o instrumentos para el control de la calidad. Sin embargo, la academia estudiaba eso y en la industria se aplicaban otras cosas, pero van convergiendo hasta que después de 1950 y hasta 1980 aproximadamente, posterior a la guerra, acuérdense que también viene un periodo de recuperación en el cual autores como Deming es reconocido por sus aportaciones y entonces participa con Japón precisamente para la recuperación de las economías, y aquí más bien se encuentra que el defecto de los productos radicaba en las distintas fases del proceso, ¿no? Y no bastaba con una inspección estricta al final para poder eliminarlos, ¿no? De esta manera se decide una inspección más bien de inicio a fin en cada una de las partes del proceso para cumplir con los requisitos y las expectativas del cliente. Y finalmente coordinado o participando por todas las áreas que están involucradas. Obviamente esto, pues imagínense, ¿no? El gran costo que esto implica, pero bueno, ya había un avance, ya comenzaba a considerarse que la calidad tenía que ver con muchos aspectos de acuerdo a todos los que participaban en el proceso y en sus distintas etapas. Ya hacia la década de los 80, a partir la calidad se convierte ya más bien como un proceso estratégico que deja de estar como en la parte de recaer solamente en un inspector o un supervisor y más bien se traslada hacia una visión de la alta dirección o de aquellas personas
que gestionan los aspectos estratégicos de la organización, ¿sí? Finalmente se introducen procesos de mejora, y la calidad pues ya no era tarea de los inspectores, sino ya también se empiezan a involucrar los mandos medios y los altos mandos. Para esta época, entonces la calidad es considerada como una ventaja competitiva. También coincide con autores como Porter, que hacia este momento estaban aportando, por ejemplo, el diamante, estos encadenamientos productivos que iban a dar ventajas competitivas, y la calidad entonces se vuelve este camino, este bastión, ¿no? Después podemos hablar de una etapa ya después de los años 90. Desde el comienzo de los años 90 comienza a distinguirse este tratamiento que se hace con respecto a la calidad entre productos y servicios, ¿no? Ahora se cuida más bien el aspecto del valor del cliente, qué le estoy entregando y cuál es la cadena de valor. Y más bien empieza a abordarse este concepto de calidad total, ¿no? Esta parte es importante mencionarla, que es hacia 1990, y entonces podemos entender que la calidad no depende de una persona ni de la alta dirección, sino que todos los miembros de la organización contribuyen al logro de estos objetivos. Y finalmente ya tenemos un concepto actual y vigente que le llamamos gestión de la calidad, ¿no? Continuando con esta parte del proceso, se reconoce a las partes de gestión como este conjunto de acciones sistematizadas o estandarizadas que son necesarias y requeridas para generar confianza en el consumidor, pero también en las partes interesadas. Se reconoce no solamente el enfoque interno de la organización, sino los clientes externos, la comunidad en la cual participa la organización, obviamente proveedores, clientes, y se incorpora más bien una organización dinámica que hoy, por ejemplo, comienza estableciendo sus requisitos desde el contexto de la organización en el apartado 4 de la 9001, hasta llegar al apartado 10 de la ISO 9001, que hablamos de mejora. Simplemente recuperar estos apartados nos da una idea de la concepción actual de la calidad. Contexto de la organización como un elemento importante. Primero conoce tus aspectos internos y externos, gestiona tus riesgos. Entonces ahora sí hablamos de liderazgo, ¿sí? Podemos hablar de la planificación que dispone de los recursos, podemos hablar del apoyo, podemos hablar de la operación, de la evaluación del desempeño y de la mejora. Entonces es una visión obviamente más amplia, y más adelante abordaremos ya a detalle este contexto internacional que regula la calidad. Un gusto saludarlos. Hasta luego.